Hola, buenos días a todos. Mi nombre es María José Briz y por un tema de agenda me toca hoy compartir este ratito con ustedes a través de una grabación. Espero en unos minutos poder conectarme y estar personalmente. En primer lugar, agradecer a la Universidad Nacional de La Plata y en lo personal a Claudia Di Hipólito por la invitación y poder estar reflexionando sobre el tema de la mediación familiar y en lo particular sobre el tema de la aplicación de la mediación en los conflictos que surgen de los procesos de separación en situaciones con vínculos conflictivos. Es un tema que todos los días nos ocupa y que cada vez debemos profesionalizarnos y complementarnos entre las distintas disciplinas para poder abordar eficientemente este tipo de conflictos que se presentan. ¿Qué características tienen estos conflictos en procesos de separación con vínculos conflictivos? Bueno, por un lado, el proceso de la separación conlleva que en el sistema familiar se planteen desajustes. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el proceso de separación es un proceso asincrónico, es decir, los dos cónyuges no viven el proceso de la misma manera, por lo tanto, cuando estamos frente a una mesa de mediación o con las partes reunidos, tenemos que tener en cuenta que de repente ese proceso se está viviendo en tiempos diferentes. Hay investigaciones que dicen que una persona puede pasar 5 años para aceptar el proceso de separación después que este hecho ocurre, y hay otro que en el momento que ocurre el hecho, hace 5 años ya procesó el hecho de la separación. Entonces es muy importante como mediadores tener en cuenta esto a la hora de gestionar este tipo de conflictos. ¿Cuáles son las causas que cuestan tomar este tipo de decisiones? Bueno, en primer lugar, si existen hijos, es la existencia de hijos en común, que las personas se cuestionan mucho el hecho de la separación porque consideran que pueden afectar a sus hijos. Por otro lado, el miedo a la soledad que muchas personas tienen, el cómo seguir adelante, a veces en vínculos que llevan muchos años, es realmente aprender a estar solos o aprender a vivir de otra manera de la que están acostumbrados. Y después, el tema de los problemas económicos que trae siempre por delante un proceso de separación, ya que es un hecho que al separarse existe un empobrecimiento del núcleo familiar y eso genera dificultades y conflictos de diferente índole que son los que en definitiva terminamos ayudando a las partes a gestionar en un proceso de mediación. Eso hace también que puede pasar, junto con el hecho de ser asincrónico, que una de las partes no visualice los conflictos y que la separación lo agarre de alguna manera de forma sorpresiva, y muchas veces eso dificulta el proceso porque la separación se hace de una manera forzosa y no acordada. ¿Qué efecto genera un proceso de separación en las partes? Bueno, genera efectos sobre la identidad y autoestima de los cónyuges. Evidentemente, a las personas les cuesta reacomodarse en su nueva identidad. Sentimientos de culpa por el fracaso de no mantener íntegro el hogar para sus hijos, por la reducción del poder adquisitivo y también por la adaptación a un nuevo papel social. Vamos a hablar un poquito adelante de lo que es el divorcio social y qué consecuencias tiene también en los menores. Puede generar mejoras a mediano plazo en cuanto a la identidad. Digo, las investigaciones lo que dicen es que a mediano plazo las personas, tanto hombres como mujeres, mejoran su identidad, pero evidentemente que en el momento de la separación hay una crisis de identidad, el pasar de estar en pareja o casados, al pasar a estar separados o divorciados, genera una crisis de identidad que a mediano plazo la persona logra superar y se siente mejor de lo que estaba en situación de crisis. La forma de vivir esa separación va a depender de la historia de cada una de las partes y de la historia que vivieron juntos. No es lo mismo una pareja que hace un año que convive que una pareja que tiene 3 hijos en común y hace 20 años o están juntos desde que eran muy jóvenes. Esa historia también va a afectar la forma en que se va a plantear el proceso. El proceso de separación con hijos, evidentemente, es lo más complejo de gestionar. Cuando no hay hijos, en realidad lo que muchas veces los conflictos que se plantean son de índole patrimonial y es mucho más fácil solucionarlos que el proceso de separación con hijos, porque los hijos son personas que las decisiones que se toman les influyen directamente. Entonces, en realidad gestionamos conflictos con dos partes que si bien
están involucrados en el conflicto toman decisiones que afectan a un tercero, que en este caso son los niños o adolescentes. El proceso de separación con hijos implica que el niño o adolescente empieza a vivir este proceso antes de que el proceso sea efectivo. Evidentemente que ninguna crisis de separación se da de un día para el otro, y el niño, junto con sus padres, empieza a vivir ese proceso antes. Eso genera un sentimiento de culpa, tanto de cónyuges hacia los hijos, como lo vimos por el proceso de separación, así como también se genera del hijo hacia el cónyuge, que muchas veces se siente culpable de la separación de sus padres. Puede llegarse a situaciones extremas donde los vínculos paternos filiales se vean afectados, de acuerdo a la normativa de cada país, porque, por ejemplo, en nuestro país, en el caso de la violencia doméstica, violencia de género, existen como medida cautelar ciertas medidas que implican la orden de no acercamiento a los menores. Entonces, ese tipo de situaciones llevan a afectaciones graves del vínculo paterno-filial. Hay una dificultad que la vamos a ver durante toda la exposición de separar el vínculo conyugal del vínculo parental. Eso es muy común, que las personas, bueno, cuando al momento de tener hijos empiezan a vincularse, además de ser cónyuges, como padres, y cuando se separan les cuesta mucho volver a separar lo que es el vínculo como cónyuges, que no está funcionando, con el vínculo como padres, que va a funcionar para el resto de la vida. Dificultad de poder superar el sentimiento de apego entre los cónyuges, generando confusión con sus hijos. Muchas veces el lugar del cónyuge lo cubre el hijo y se genera un fuerte sentimiento de apego entre el progenitor y su hijo, que eso termina afectando al niño adolescente. Falta o insuficiente comunicación al inicio de separación genera grandes perjuicios, es decir, cómo se lo comunicamos. Muchas veces la situación como se da, dada la intoxicación emocional, no permite que la comunicación sea la mejor para los niños o adolescentes, y eso hace que el proceso, de alguna manera, comience mal, el proceso de separación, en cuanto a la protección del interés del menor. El modo de comunicárselo debiera ser claro, preciso, entendible, y en lo ideal en forma conjunta por ambos progenitores. ¿Qué implica el conflicto familiar y qué implica para los hijos? Bueno, implica que ambos vínculos influyen mutuamente, ¿no? Tanto el conyugal como el parental, y el parental como el conyugal. Evidentemente, muchas veces, cuando el vínculo parental no funciona, no nos ponemos de acuerdo, nos afecta en el vínculo conyugal. Es una influencia mutua lo que existe. Otro tema que es importante tener en cuenta es que muchas veces los progenitores tienden a que la toma de decisiones la hagan los niños, y tenemos que tener en cuenta que si ellos, que son los adultos, no están en condiciones de tomar las decisiones, menos van a estar los niños, que están involucrados en el tema, emocionalmente débiles, y encima algunos no tienen la madurez suficiente. Entonces el decir, bueno, yo voy a hacer lo que decida fulano, lo que decida mengano, no es una opción válida en tu proceso de mediación familiar. Y a los niños el proceso de separación les exige adaptarse a un nuevo sistema de estructura familiar, que a veces no lo logran, ¿no? Y que hoy en día, con las dinámicas de las estructuras familiares, a veces las estructuras cambian rápidamente y tienen que empezar a convivir con terceras personas, que les cuesta mucho adaptarse. Esto genera un campo bastante fértil para que se empiecen a presentar situaciones disfuncionales, como es la alienación parental. Nuevamente el vínculo conyugal y parental, porque es el gran desafío de poder gestionar los conflictos de forma constructiva en este tipo de procesos. Nuevamente el tema de la comunicación, evidentemente que no siempre es la mejor con los hijos, por preparación emocional de los cónyuges o por intoxicación emocional de los cónyuges. Esto genera muchas veces en los menores falsas creencias de que, bueno, que el vínculo se puede restablecer, o sentimiento de abandono, de culpabilidad. Pasa muchas veces también que la baja de recursos económicos genera muchos conflictos, como es los cambios de instituciones educativas, los cambios de mutualista, las mudanzas, que eso también afecta directamente el interés de los niños. Por lo tanto, se genera un impacto emocional muy fuerte, tanto en padres como en hijos, en los procesos de separación y en las crisis, y los niños experimentan sentimientos contradictorios frente a las dos figuras parentales, ¿ah? Y existe una tendencia de los padres en que las decisiones las tomen los menores, o en el famoso
dicho de, bueno, yo voy a respetar lo que mi hijo quiera, y a veces el hijo tiene 4 años. Entonces, como mediadores debemos hacerlos tomar conciencia que ese hijo o hija no está en condiciones de tomar decisiones. Y les traigo una definición de Gianella que para mí es muy buena y que, creo que como mediadores está muy bueno tenerlo presente, que dice que el divorcio constituye una segunda oportunidad para los padres, que pueden vivirlo como una posibilidad de reconstruir sus vidas, volver a enamorarse, aprender de errores pasados, crecer psicológicamente y ser mejores padres. Para los hijos constituye la pérdida de una estructura familiar, fundamental para su desarrollo, y deben acomodarse a nuevos modos de organización familiar. Por eso es tan importante en estos procesos velar por el interés del menor. ¿Qué situaciones deben presentarse en cuanto a pueden presentarse en cuanto a vulneración del interés del menor? Bueno, los casos de violencia, como ya mencionamos, que está en juego el derecho que tiene el hijo de no percibir a su progenitor como violento para siempre. Es decir, hoy en día las leyes que de alguna manera protegen a la víctima tienen medidas cautelares muy fuertes que afectan los vínculos paterno-filiales. Disculpa. Confusión con respecto al rol parental y conyugal, sentimientos de culpa, conflictos de lealtades, rabia y soledad. En este tipo de crisis se suelen presentar comportamientos que no se presentaban en la convivencia. Hay valores que no son cuestionados en la convivencia cuando la persona está conviviendo, ni siquiera cuando la convivencia es disfuncional, como es el respeto, la ayuda mutua, los cuidados materiales, que sí se visualizan en los procesos de separación. Y seguramente todos aquellos que hagan mediación en familia han tenido, o quienes no hagan, algún amigo o alguien que les comente, bueno, parece que no supe con la persona que estuve casada 20 años. Y lo que pasa es eso, que en realidad estas desviaciones de comportamiento se dan en situaciones de crisis, y en la convivencia a veces hasta no funcionaban bien, pero no eran visibles. ¿Qué implica como profesionales, como mediadores profesionales, gestionar esto? Implica que tenemos que gestionar todos aquellos conflictos que el hecho de la separación genera, ¿no? Que son afectivos, asistenciales, familiares, patrimoniales, culturales, crisis de autoestima, crisis de identidad y divorcio social. El divorcio social implica que el niño también se divorcia de los vínculos sociales de sus padres muchas veces, porque el hecho de que un padre sea tenedor, el otro tenga visitas, una tenencia compartida, no sigue estableciendo con tanta frecuencia los mismos vínculos que tenía antes en cuanto al entorno social. La mayoría de estos procesos, de estos temas, de estos conflictos, el proceso judicial no lo resuelve, y lo debemos tener en cuenta como mediadores. Y no lo resuelve no porque el proceso judicial sea malo, es porque el objetivo es otro. Esto es necesario un abordaje integral para poder gestionar eficientemente este tipo de conflictos. Y por otro lado, lo primero que como operadores debemos buscar es el mutuo disenso, es decir, que ambas partes estén dispuestas a empezar a construir, que hayan aceptado el proceso de separación y que estén de acuerdo en empezar a construir en esta línea, aunque haya muchas diferencias. ¿Qué temas debemos gestionar en este tipo de procesos? Bueno, la patria potestad, la tenencia, la pensión alimenticia, las visitas, la comunicación entre progenitores, el trabajar con ellos el impacto que tiene el incumplimiento, es decir, tratar de evitarlo, generar formas de comunicación efectivas, porque el régimen de visita evidentemente no es suficiente muchas veces, es necesario generar otro tipo de forma de comunicación cuando no se dan las visitas. Compromiso de los progenitores de poder trabajar con el hijo el nuevo modelo de relación que debe asumir. Es decir, ambos progenitores tienen que aprender cuál es su rol en este nuevo modelo de estructura familiar que les toca asumir. En cuanto a la participación de los menores, la doctrina es unánime que hay que darle voz. Hay algunas diferencias en cómo hay que darle voz. Bueno, Dotto dice que el niño siempre tiene que ser escuchado. Contreras Sartoni dice que los hijos están presentes, pero que muchas veces están sobreinvolucrados, que tenemos que cuidar esos, y que no sean, o que sean realmente personas dentro del proceso y no objetos utilizados en el conflicto. Morrone lo que habla es de una participación directa de los menores en el proceso de mediación, y Marínez Suárez entrevista a los menores en forma individual o en entrevistas grupales, pero lo que sí es claro es que la voz del menor tiene que estar en el proceso de mediación familiar y en este tipo de proceso de separación. Debemos evitar como mediadores acuerdos que terminen traduciendo interés de los padres sin tener en cuenta la protección del menor.
es fundamental tener mediadores formados en tema de familia, es decir, realmente hay que tener una formación especial para poder entrevistar a un niño y para poder evaluar, manejar opciones, poder guiar a las partes en la evaluación de estas opciones, y que la opción que se tome sea aquella que sea la que más protege el interés del niño. Muchas veces en las entrevistas con los niños nos damos cuenta que son ellos los que tienen la capacidad de visualizar los posibles puntos de acuerdo, y eso es un fuerte que tenemos los mediadores, de tener la posibilidad de tener entrevistas personales y poder eso llevarlo a una sesión conjunta de la manera que nos parezca más profesional a través de las técnicas que utilizamos. Y evidentemente esto es todo muy particular, el grado de participación dependerá del menor, de la madurez que tenga, de la situación, de la historia que vino atrás. Hay situaciones que son graves, que es de disfuncionalidad total de las vinculaciones paterno-filiales, y aquí está el famoso síndrome de alienación parental, que en realidad el autor de este síndrome fue Gardner hace muchos años atrás. Nunca fue reconocido como síndrome, pero lo que es claro es que la alienación, creo que a nadie le queda duda, quienes gestionamos conflictos familiares, que existe, y que la consecuencia que esto tiene es muy grave para los menores, y que debemos, frente a cualquier síntoma, tratar de trabajarlo en forma con un abordaje interdisciplinario, porque evidentemente que los mediadores no es nuestro rol hacer un diagnóstico de alienación parental, pero sí es nuestro rol poder captar ciertos indicios y poder trabajar de forma conjunta con un psicólogo en estos temas. ¿Cuáles son los síntomas que podemos ver en una mesa de mediación? Bueno, una campaña constante de denigración del niño contra el progenitor alienado, que es constante durante toda la entrevista. Racionalización de la conducta de manera débil, absurda o frívola, es decir, frente a las preguntas de por qué es el odio, por qué no lo quiere ver, o por qué no le gusta estar con el otro progenitor, no tenemos respuestas coherentes. Falta de ambivalencia. El progenitor que es alienado tiene todo mal, y con quien tiene vínculo, el alienante, digamos, está todo bien, no tiene defectos. El fenómeno de pensador independiente se presenta cuando el niño nos dice o saca conclusiones que no son propias de su edad, evidentemente que son escuchadas o que son prestadas, ¿no? Apoyo incondicional de parte del niño al progenitor alienante. Hay una falta de remordimiento por el odio al otro progenitor, no le genera ni culpa, ni tristeza, ni remordimiento. El niño describe situaciones prestadas impropias de su edad, como describe situaciones que han pasado con el otro progenitor, que evidentemente no son fruto de su razonamiento, son prestadas de otra persona que les dijo. Extensión de animosidad hacia la familia progenitor alienado. Ya no es solo el progenitor, sino también es el rechazo hacia los abuelos de parte del progenitor alienado, hacia los primos, hacia todo. Nada de que venga de parte del progenitor alienado es visto con buenos ojos por ese niño. Muchos autores afirman que no es necesario que se presenten todos estos síntomas para que se dé la alienación parental, puede presentarse algún otro. Bolaños, que es un autor español que se especializa en el tema, habla de la alienación familiar con un enfoque en el cual cada participante tiene responsabilidad relacional en su construcción y por lo tanto en su transformación. Lo que dice es que el padre o madre alienado también tiene responsabilidad tanto en la acción como en la omisión en este sistema disfuncional. Y Bolaños plantea una nueva dinámica, sustituyendo los términos de alienado y alienante para evitar la victimización, identificando estos como aceptados y rechazados. También es importante tener en cuenta que estos procesos son procesos largos y que muchas veces en las mesas de mediación podemos detectar los primeros indicios y con una buena gestión evitar llegar a causas mayores que generen mayor perjuicio. ¿Qué factores hoy hacen compleja la gestión de este tipo de conflictos? Bueno, tenemos factores externos e internos. Los factores externos es tenemos progenitores con falta de tiempo libre, es decir, todos vivimos sobreocupados, no tenemos tiempo disponible, entonces a veces gestionar este tipo de conflictos, un proceso de visitas, un conflicto relacionado a la tenencia, cuando hay progenitores con ocupación de todo el día, es bastante complejo. Sociedad en proceso acelerado de transformación, una modificación clara en la escala de valores, y un desarrollo de la familia nuclear cuando incide la de origen. Evidentemente que en este caso
en las situaciones de crisis, si bien en la evolución normal de una familia, la familia nuclear pasa a ser muy cerrada en un determinado momento y es poca la afectación que tiene la familia de origen, hay autores que dicen que solo a nivel de sugerencia y no de influencia, cuando la familia nuclear está en crisis, la familia de origen tiene mayor peso en la toma de decisiones e influye de una manera más directa. ¿Qué factores internos? Bueno, cuando nos encontramos con estructuras muy rígidas y conservadoras, es más difícil gestionar este tipo de conflictos. Cuando hay desfase en modelos educativos, es decir, tenemos de repente desfases en la educación y en el concepto que los procesos de separación tienen, o la importancia que tienen entre los hijos y los padres y los progenitores. Adicciones de diferente índole. Evidentemente, cuando se presentan adicciones de toda índole, esto se genera más dificultoso. Grado de ocupación, nuevamente, falta de trato intergeneracional. Una de las características de las nuevas estructuras familiares es la falta de trato entre generaciones, es decir, los vínculos con los abuelos, con los bisabuelos, se están debilitando, y en estos momentos es una dificultad, porque la falta de contención y la falta de referentes generan dificultades. Y falta de comunicación dentro del núcleo familiar, digo, eso, hay una falta de comunicación en general, y hoy en día los niños y adolescentes hablan cada vez menos y mandan más mensajes, y hay plataformas que ya ni siquiera son mensajes, son imágenes, y de esa forma se comunican, y eso evidentemente que la falta de comunicación complica mucho la gestión de los conflictos y el poder pensar en un futuro donde las personas cada vez nos comunicamos menos. Tenemos la necesidad de gestionar los conflictos de una perspectiva diferente, una necesaria búsqueda de restauración de manera integral para todos los involucrados y en todos sus ámbitos, y tener la oportunidad de un post-conflicto con vínculos saludables y constructivos. Estamos gestionando un conflicto entre dos personas que van a estar unidas para toda la vida porque tienen hijos en común, van a estar el día que esos hijos se reciban, el día que sean abuelos, el día que se casen, es decir, van a estar siempre unidos, y eso es lo que de alguna manera hay que apostar, a que esos vínculos post-conflictos sean vínculos saludables. ¿Cómo gestionamos esto como mediadores? Bueno, analizando la historia no para evaluar, pero sí para extender, aplicar técnicas que ayuden a mejorar la comunicación entre las partes, atribución de responsabilidades, ¿no? En toda historia siempre hay un grado de responsabilidad de cada parte, y bueno, y poder trabajar con las partes eso. Definición del núcleo familiar, de lo que es la familia nuclear, y quiénes tienen que tomar las decisiones, neutralizando agentes externos, y una mirada hacia el futuro buscando metas comunes. ¿Por qué la mediación es la forma ideal, desde mi punto de vista, de gestionar este tipo de conflictos? Porque tenemos como mediadores, partimos de la premisa básica que toda familia tiene recursos para gestionar sus propios conflictos. Muchas veces al inicio las partes están bloqueadas y el mediador ayuda a las partes a comunicarse y a generar esa oportunidad. Y por otro lado también ayuda al concepto de corresponsabilidad y que cada uno se pueda hacer cargo en lo que pasó, en lo que pasa y en lo que va a pasar a futuro, y cuál es su rol, y tomar conciencia que todas las decisiones que se tomen involucran a todo el sistema familiar. Es necesario un abordaje integral e interdisciplinario del tema. Solo los mediadores no podemos, solo los abogados no pueden, solo los psicólogos no pueden, tenemos que trabajar entre todos. Entonces, la gestión de conflictos no es tan solo enfocada para gestionar problemas, sino para mejorar vínculos o causas que los generan. Una necesaria medida interdisciplinaria con centro en la persona y no en la especialidad, en el niño. Es decir, hoy tenemos niños que concurren, no les dan las horas del día para tantos especialistas que tienen que ir, foniatra, psicopedagogo, psicólogo, apoyo escolar, pero ningún profesional se comunica con otro. Entonces, en realidad es el niño el que va de un lado al otro, agotado de tanto especialista, pero la maestra no habla con el psicólogo ni con el psicopedagogo, y creo que la forma de gestionar esto es que entre todos los profesionales nos comuniquemos y trabajemos en forma conjunta, abordando interdisciplinariamente el tema, y que el centro sea el niño para poder proteger su interés y buscar la mejor solución. Y visibilizar proyección de vidas en conjunto y la necesaria existencia de relaciones saludables. Y para terminar, los dejo con una frase que me parece que es bien significativa a la hora de sentarnos en una mesa de mediación familiar, que en todas las maneras concebibles la familia
es un vínculo con nuestro pasado y nuestro puente hacia el futuro. Es decir, por más separación que tengamos, por más crisis que tengamos, nosotros tenemos una historia que siempre la vamos a llevar, que es de nuestra familia, y tenemos un futuro cuando tenemos hijos que nos va a implicar vivir juntos, y por eso la importancia de mantener vínculos saludables. Bueno, los dejo por aquí, muchas gracias nuevamente, y espero en unos minutos poder estar conectada en forma presencial por si existe alguna pregunta. Muchas gracias.